Parte 3. El mensaje del juicio. Continuemos viendo a Jeremías y lo que dijo a una época tan parecida a la nuestra. Jeremías, como usted sabe, es llamado el profeta llorón, porque lo encontramos llorando por su pueblo. Y su actitud debe ser la nuestra. Debemos llorar por la iglesia que se ha apartado y llorar por la cultura que la ha seguido. Jeremías mismo nació en Anatot, como se nos dice en Jeremías 1:1, y probablemente murió a principios de sus 60 en Egipto. Él no tuvo una vida fácil. De hecho, en Hebreos 11:36 a 37, leemos esto. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. A medida que investiga, usted puede localizar ciertas personas en la Biblia que pasaron por todas excepto una de las persecuciones indicadas en Hebreos 11. Usted no encuentra a nadie que fuera aserrado. Sin embargo, la tradición nos dice que después de que la nación judía fue tomada por los babilonios, algunos judíos llevaron a Jeremías a Egipto, precisamente a donde él no quería ir y a donde les dijo que no fueran. La tradición, que puede ser cierta o no, va más allá. Dice que lo pusieron en un tronco ahuecado y aserraron a través de él. Esto pudiera ser a lo que se refiere el escritor a los hebreos. En cualquier caso, la vida de Jeremías, que veremos con más detalle, no fue fácil. Tampoco su mensaje fue fácil. Aprendemos cuál fue ese mensaje básico en Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Note el orden. Primero, hubo un fuerte mensaje negativo, y luego el positivo. Pero el mensaje negativo era primordial. Debía ser un mensaje de juicio a la iglesia que se había apartado y a la cultura que fluye de ella. Judá se había sublevado contra Dios y su verdad revelada. Y Dios dice que el mensaje de Jeremías era básicamente un mensaje de juicio. Creo que el mismo mensaje es nuestro hoy. El cristianismo no es romántico ni indulgente, es firme y realista. Y la Biblia nos da el mensaje realista que Jeremías predicó en sus días. Un mensaje que, estoy convencido, la iglesia de hoy debe predicar si desea ser de ayuda en el mundo post-cristiano. No seamos sorprendidos por la reacción del mundo. La Biblia deja en claro que este mensaje va a ser recibido pobremente por una iglesia y una cultura en rebelión. Leemos en Jeremías 1:18 a 19. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. En otras palabras, Dios dice, Jeremías, este es el tipo de ministerio que vas a tener. Así que si usted es un cristiano buscando un ministerio fácil en una cultura post-cristiana, donde los cristianos son una minoría, usted no es realista en su perspectiva. No lo fue en los días de Jeremías, y no puede ser en días como los nuestros. Jeremías, en el libro homónimo, se vuelve para analizar las varias formas en que su cultura se estaba apartando de Dios. Él se enfoca en cierto número de fallas,
lo inadecuado de una religión meramente externa, la apostasía general de la Iglesia, unos pocos pecados específicos y la tendencia a buscar sentido y seguridad aparte del Dios que está ahí. Jeremías señala que, aunque había abundancia de religión externa, eso no era lo que Dios quería. Leemos, por ejemplo, en Jeremías 6:20, ¿para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Había abundancia de sacrificios, pero no eran buenos. Ellos estaban funcionando en la forma equivocada, con la motivación equivocada y las proposiciones equivocadas. Así que Dios dijo: ¿qué tan buena es su religión para mí? El punto es el mismo en Jeremías 7:4. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. En otras palabras, el pueblo decía: ¿no está el templo de Jehová con nosotros? Entonces todo estará bien. Pero Dios hizo descender sus manos con enojo y dijo: no me importa nada su templo, una vez que se han apartado de mi verdad revelada. Una vez que hicieron esto, pueden tener el templo ahí, pero no significan nada para mí. Así es, en nuestra propia generación. El hecho de que hay mucha religión no significa nada para Dios y no hace nada para quitar su juicio. La nueva teología o los compromisos que a veces uno encuentra, aún en el tan llamado evangelicalismo, quitan lo esencial que hace a la religión aceptable a Dios. Como vimos en Lamentaciones, los judíos se apartaron de la revelación de Dios, y cuando el hombre se aparta de la revelación proposicional de Dios, destruye la aceptabilidad de nuestra adoración a Dios. No estamos juzgando términos teológicos abstractos. Estamos tratando con la cuestión de creer en Dios y creer su verdad revelada. Sin embargo, Jeremías va más allá en 7:10. Vendréis y os pondréis delante de mí, en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Esto es, vienes al templo y entonces te marchas y dices: ahora puedo hacer lo que yo desee, puedo vivir una vida hedonista. Pero Dios dice a través de Jeremías: no es así, la mera religión externa no significa nada para mí. En 9:25 encontramos el mismo énfasis. He aquí vienen los días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Ellos fueron circuncidados, pero ¿a cuánto equivalía? A nada a la vista de Dios, a menos que estuviera enraizada en la verdad de la revelación de Dios. Las formas externas solas no significan nada para Dios. Pero a través de Jeremías, Dios dice más que esto. Jeremías habló expresamente contra la apostasía. Aquí está un distintivo de nuestra generación, uno que muestra que la Iglesia de hoy ha sido infiltrada por el relativismo del concepto hegeliano de síntesis. Desde los años 30, la Iglesia ha cesado más y más de usar la palabra apostasía. Es fácil usar la palabra en un sentido duro y áspero. Por supuesto, eso está mal. Sin embargo, sobre la base de la palabra de Dios, si hay tal cosa como la apostasía, y cuando vemos un verdadero apartarse de Dios, no somos fieles a la palabra de Dios a menos que la llamemos como lo que es. A través de Jeremías,
Dios habla en términos fuertes, estrictos, incluso escandalosos sobre ella. Dicen: si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues has fornicado con muchos amigos. Jeremías 3:1. Y entonces él da la invitación. Mas vuélvete a mí, dice Jehová. Pero la invitación está enraizada en aceptar el hecho que lo que antes habían hecho era una apostasía verdadera. El cuadro en el cual se da la invitación es altamente significativo. A lo largo de la Escritura, Dios continuamente dice: ustedes son mi prometida. Porque la Iglesia de Dios, al apartarse, comete adulterio espiritual, apostasía. Uno debería ser cauteloso de no usar la palabra con orgullo, ásperamente, sin amor, sin lágrimas, ya que hay una forma adecuada. El cuadro se repite en Jeremías 3:6. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Los judíos se estaban apartando hacia dioses falsos, pero apartarse hacia la teología falsa es igual que apartarse a dioses falsos. Donde sea que la Iglesia de Jesucristo se aparte del Dios viviente y de su verdad proposicional, ella está fornicando. En Jeremías 3:9 encontramos lo mismo. Y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Por tanto, en un mundo post-cristiano, y con frecuencia una iglesia post-cristiana, es imperativo señalar dónde yace la apostasía. Debemos hablar abiertamente a todo el que escuche, tratando a todos los hombres como compañeros, pero debemos llamar a la apostasía, apostasía. Si no hacemos eso, no estamos listos para reforma, avivamiento y una iglesia revolucionaria en el poder del Espíritu Santo. También, en nuestros días, todos somos fácilmente infiltrados con relativismo y síntesis. Tendemos a carecer de antítesis. Hay lo que es el Dios verdadero y hay lo que no es Dios. Dios está ahí en oposición a lo que no es Él. Esa es la gran antítesis. Y hay antítesis en relación a su revelación desde Génesis 1 en adelante. Lo que se ha dado es antitético a su opuesto. Cuando vemos a los hombres ignorar o pervertir la verdad de Dios, debemos decir claramente, no con odio o enojo: están equivocados. Jeremías no solo habla contra la apostasía religiosa, sino también contra pecados específicos. De la misma manera, esto es imperativo en una generación como la nuestra. Así Dios dice en Jeremías 5:7-8, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Otra vez, ese es el lado religioso. Pero note el efecto en la sociedad de la abundancia. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Usaron su prosperidad para pecar. ¿Le suena familiar? Considere el teatro, novelas, películas, pinturas y esculturas modernas. En medio de la sociedad de la abundancia, a menudo la respuesta de los artistas es un llamado a una vida hedonista. Jeremías continúa en 5:8, como caballos bien alimentados. Si un caballo es bien alimentado, dice Jeremías, se vuelve a las cosas sexuales.
Así, él dice que esta es la manera como están en su sociedad próspera, oh judíos. Y esta es la manera como están, oh Estados Unidos próspero y los países reformados del norte de Europa, apartándose de la fe reformada. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Piense en las novelas de hoy, como Las parejas, de John Updike, que expresan este escape hacia una comunidad adúltera. Muchos jóvenes me dicen, ¿por qué no debería tomar droga cuando la generación antes de mí encuentra su escape en el alcohol y el adulterio? Tienen toda la razón. Lo uno es tan malo como lo otro. No es aceptable que una sociedad que vive en el adulterio y el alcohol se vuelva hacia aquellos que lo llevan un paso más y actuar como si hubiera una diferencia cualitativa entre los dos. Solo hay una diferencia cuantitativa. La Iglesia que no habla de los pecados de la generación pasada no está en posición de hablar de los pecados de esta generación. Cuando la Iglesia no habla contra el pecado en el mundo post-cristiano, no sigue el ejemplo de Dios a través de Jeremías de lo que su mensaje debería incluir: religión externa, apostasía, pecados sexuales y mentir. De eso también habla Jeremías. En Jeremías 9:2 leemos: «Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo, y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores». Y en el versículo 5, «Y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocuparon de actuar perversamente». Dios también está interesado en hombres que hablen verdad. El hombre ya no cree que haya absolutos, y más se ha hecho aceptable no hablar con la verdad. El contrato comercial no se honra si se encuentra una manera legal de anularlo. El empleador no honra su promesa. El empleado responde de la misma manera. Como los hombres se han apartado de Dios, el único que da una base absoluta para la verdad, estos se han hecho mentirosos e hipócritas unos con otros. La generación más joven tiene una frase que se relaciona con esto. Ellos usan el término «una cultura plástica» y encaja. La nuestra es una cultura plástica y a menudo la nuestra es una iglesia plástica. Los hombres simplemente actúan de memoria. Viven solo por hábitos, no porque tengan una base firme, racional y cristiana para sus acciones, y de hecho es feo. Es tan fácil ver esta hipocresía y fealdad tanto en la cultura como en la iglesia, que no tendríamos que esperar a que la generación presente nos lo dijera. La iglesia debe haber estado diciendo esto por años. La belleza se ha ido, aun si continuamos haciendo las cosas correctamente, una vez que la base que las produce se ha ido. Vivimos en una época cuando la verdad está desgastada en la filosofía de nuestra generación. Esto no es solo en las cátedras de filosofía, sino en los lugares donde la filosofía viva está siendo aplicada. Y no podemos esperar que la verdad sea rasgada, ya sea en la universidad o en las artes, sin un resultado en la práctica de la sociedad. Pero Jeremías habla por Dios y dice: «No solo estoy hablando contra el pecado sexual, estoy hablando sobre matar la fuerza de la verdad». En 9:8, él dice: «Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus asechanzas». Es fácil tanto para la Iglesia ortodoxa como para la liberal hablar de amor y aún vivir sin él. Y es fácil para la generación moderna fuera de la Iglesia hacer lo mismo.
Los hippies también, con frecuencia usan la palabra amor, pero han dejado el barrio Haight-Ashbury 3 como un desierto, arrastrada por el clamor del amor. Amor. Una niña en la flor de la edad ha sido explotada, abusada y dejada sin valor de por vida cuando ella solo tiene 14 años. Tanto dentro como fuera de la iglesia, usar la palabra amor y otras palabras de paz a fin de engañar es simplemente un abuso. Dios habló a Jeremías contra tal falsedad y abuso. Y si la Iglesia no está más hablando en términos fuertes contra la apostasía y los pecados de nuestros días, no estamos listos para ver cualquier clase de movimiento revolucionario en una generación emocionalmente dura. Nuestra generación está bien enferma de palabras de Dios. Jeremías también habla. Ayuda en el mundo. En sus días esto fue muy específico. Se estaba buscando, en Egipto y en otras grandes naciones, protección contra Babilonia. En 2:18 encontramos a Jeremías diciendo: «Ahora, pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto, para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria, para que bebas agua del Éufrates?» Esto es, ¿qué haces buscando en Egipto? ¿Qué haces buscando en Asiria? ¿Por qué no buscas a Dios? Para Jeremías fue un Egipto literal. Nuestro Egipto es el mundo y la inteligencia del mundo. No podemos esperar a que una generación dura, enferma y cansada de la mucha labia y lo plástico tome en serio a la Iglesia si ésta usa la manera del mundo. Como Jeremías dice en 2:36, ¿para qué discurres tanto, cambiando de caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. Nuevamente, en 37, 7-8, Jeremías dice: «Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán a fuego». ¿Está buscando ayuda en el mundo? Pregunta Dios. Va a fracasar. La Iglesia que dice que hay verdad en una generación de relativismo, una Iglesia que dice que Dios está ahí cuando la nueva teología convierte la religión en mera psicología. Tal Iglesia debe demostrar que realmente cree que Dios está ahí. Debemos buscar ayuda directamente en Dios. Como solía decir Hudson Taylor, debe ser la obra del Señor hecha a la manera del Señor. Entonces, ¿cuál es el mensaje que Jeremías dio a los judíos? ¿Fue un mensaje leve? Lo que él dijo fue: van hacia una destrucción total porque se han apartado de Dios y porque no se arrepienten. El Dios que actúa en la historia va a traer destrucción total sobre su cultura. Y así él escribe en 1:14: «Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra». Y en 5:15: «He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová. Gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablaré». El libro entero está lleno de tal profecía. La destrucción total viene sobre toda su cultura, una destrucción total. Lo que necesitamos son nuevos Juanes Bunyan, que señalen lo que pasa cuando los hombres se vuelven a la feria de la vanidad. Cuando los hombres se apartan de Dios, la ciudad se convierte en ciudad de destrucción. En 9:11, reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. En 21:4,
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. He aquí, yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos. Dios dice a nuestra generación: oh nación, oh cultura, ¿crees que debido al conocimiento que ahora tienes, un conocimiento que está separado de lo que realmente está ahí, el universo en el cual hay un supernatural, así como un natural, en el cual todo no es meramente causa y efecto económico? ¿Crees que puedes construir armas que satisfarán tus necesidades? No. Dios dice: estas cosas se van a convertir en algo como una espada en la mano de un hombre débil, y va a cortar al hombre que la sujete. Estás confiando en una creciente tecnología. La tecnología te destruirá. Hasta que no escuchemos hombres predicando con este tipo de valor contemporáneo, no podemos esperar a que la Iglesia sea tomada en serio. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. He aquí, yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados. Yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande, y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor. Jeremías 21, 4, 7. Nuestra generación necesita que se le diga que el hombre no puede despreciar a Dios, que una cultura como la nuestra, que tuvo tal luz y que entonces deliberadamente se ha apartado, está bajo el juicio de Dios. Dios es un Dios de gracia, pero el otro lado de la moneda de gracia es juicio. Si Dios está ahí, si Dios es santo, y necesitamos un Dios santo o no tenemos absolutos, debe haber juicio. A medida que concluyo esta conferencia, quiero hacer una pregunta. ¿Realmente cree que Él está ahí? Porque hay tanta irrealidad entre los evangélicos, jóvenes y viejos. ¿Cuál es la realidad final? La realidad final es que Dios realmente está ahí. La Biblia es lo que es porque el Dios que existe la ha hablado en una forma proposicional y verbalizada. Pero su cristianismo finaliza con algo menos que Dios está ahí, en la enseñanza de sus cursos. Cree que Él está ahí en su aprendizaje. ¿Cree que Él está ahí? ¿Realmente cree que Él está ahí o solamente está viviendo en una especie de creencia sociológica? Si Él realmente está ahí, y si Él es un Dios santo, ¿en serio piensa que a Dios no le importa que un país como el nuestro se haya apartado de Él? Solamente hay un tipo de predicación que obtendrá lo mejor de una generación como la nuestra, una predicación que incluya la prédica del juicio de Dios.